y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Ya hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en el corazón sentía punzadas. Tanto era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Esa es la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. ¿Sabe que me encanta este salmo? Y estoy casi seguro que yo le prediqué en alguna ocasión acá. Pero ¿sabe que cuando yo lo vuelvo a leer siempre encuentro algo nuevo de Dios con esto, con lo que el Señor nos quiere enseñar, introducir, explicar? Y ¿sabe que el salmista es Asaf, cierto? Y nosotros comúnmente, antiguamente se usaba más, ahora no tanto, pero cuando se hablaba de los músicos, ¿se acuerdan que uno decía, son los levitas, cierto? En Cristo no somos levitas. Cumplimos una función similar, ¿cierto? Pero el levita era descendiente de la tribu de Leví. Y que yo sepa, el hermano Felipe no desciende de la tribu de Leví. Casi. El hermano Francisco, el hermano Jan, ¿sí? Bueno, de una línea media genealógica distinta, ¿sí? Pero los levitas descendían de la tribu de Leví. ¿Y por qué quiero comentar esto? Porque es bien relevante. Leví era una de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Los que tenemos hijos, sabemos que en teoría no hay diferencia entre los hijos, ¿cierto? En teoría todos son igualmente queridos. Aunque sabemos que siempre ahí puede haber alguna preferencia, ¿cierto? Aunque no lo reconozca la mamá o el papá, pero se sabe que siempre hay alguna preferencia. Pero el Jacob, que fue cambiado su nombre de Israel, tuvo por lo menos 12 hijos, aunque en realidad tuvo más, ¿cierto? Pero se habla de 12 tribus. Y no sé si usted sabía, pero de los 12 tribus, todos recibieron herencia. Todos, menos una tribu. La tribu de Leví. No sé si usted sabía eso, y si no lo sabía, o lo estamos recordando. Todos los tribus recibieron herencia, es decir, toda la tierra de Israel, que bueno, yo no conozco Israel, no sé si alguno de los presentes quizás sí conoce Israel, no lo sé. Pero se dice que Israel nació en un país bien pequeño, casi semejante a la Araucanía, incluso más pequeña que la región de la Araucanía. Pero es un país, y se imagina un país que lo dividieron en 12 y le dieron herencia a los 12 hijos, ¿ya? Bueno, ahí José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, pero Leví no tuvo una herencia. ¿Qué significa eso? No sé si podríamos meditar en eso, y que me lleva mucho también a pensar en este levita, Asaf, que obviamente descendía de la tribu de Leví. ¿Saben que los levitas tenían una condición bien especial? Porque no tenían herencia, es decir, ellos no tenían una casa. Por ejemplo, el hermano Patricio tiene una casa, ¿cierto? El hermano Marco tiene una casa. Entonces el hermano Patricio, cuando él deje de existir en esta tierra, él va a tener una herencia para sus 2 hijos, ¿cierto? Va a tener un lugar para que tengan sus 2 hijos. Si es que los hijos no se preocupan tener casa, dicen, voy a vivir en la casa de mi padre. Lo mismo el hermano Marco, nada más que la casa ahí se divide como en 5 o 4. Distinto, pero hay una herencia, ¿cierto? Pero con Leví pasaba algo particular. Los descendientes que pertenecían de la tribu de Leví no tenían herencia. ¿Qué significa eso? No sé si podemos dimensionar eso. Todas las otras tribus tenían herencia, pero los levitas era como no sé, yo me pongo en el lugar de un levita y como que miraba a los otros y miraba así. Todos tienen casa, todos tienen campo, todos tienen parcela, todos tienen algo, y yo no tengo nada, entre comillas. Y el levita que tenía hijo, el otro levita, hijo de levita,
Tampoco, porque si el papá no tenía nada, el hijo tampoco iba a heredar. Cuando digo nada, me refiero a algo físico, ¿se entiende, cierto? No iba a heredar un campo, una propiedad, un patrimonio. Entonces, no sé si podemos imaginar cómo era la vida de un levita, cómo veía el prosperar de sus propios hermanos. Yo me pongo en el lugar y digo, quizás humanamente uno diría como envidia. Yo sentiría envidia, veo a mis hermanos todos con propiedades, con terreno. Si lo trajéramos al contexto actual, es como que todos envenenados, que todos tienen casa y yo no tengo ni para el pasaje en la micro. Podría ocurrir, ¿sí? Es como para entender el contexto. Ese era el contexto de un levita. Aunque el Señor, Dios que es perfecto, le entrega un consuelo. No es que no tenían dónde, como diría la palabra, donde recostar su cabeza. Sí tenían un lugar, y de hecho siempre había lugares destinados para que ellos vivieran. Pero eran como casas prestadas. Ellos vivían en lugares destinados para los levitas. Pero era un lugar que no era propio, pero sí tenían dónde vivir. Pero la diferencia es que no era propio. Pero sí tenían dónde vivir, evidentemente. Y fíjense bien que ellos no tenían un trabajo tradicional normal. La Biblia dice que su trabajo tenía que ver con servir en el templo. ¿Cierto? Servían en el templo y ahí había múltiples funciones. Y entre esas múltiples funciones, una de las partes del servicio era la alabanza. Pero un levita no solamente se dedicaba a la alabanza. Y si un día quisiéramos decir que alguno de nosotros es levita, tendríamos que ver cuál es el otro alcance del levirato. ¿Qué más hacía un levita? Por ejemplo, un levita también era sacerdote. Cumplía labores sacerdotales. Amén. Y me acordaba, estaba leyendo hace un rato, que uno de los sacerdotes, no sé si importante, pero de repente que no lo tomamos tan en cuenta, es el padre de Juan el Bautista. No sé si usted sabía, pero el padre de Juan el Bautista era levita. Por lo tanto, Juan el Bautista también venía de la tribu de Leví. Y sabe que había muchos sacerdotes. Y la historia dice que muchos sacerdotes probablemente servían una única vez en su vida. Era como que aquí hay tantos predicadores que a mí me va a tocar predicar en el púlpito solamente una vez en mi vida. Eso es para tener una analogía. Eran tantos levitas que algunos iban a servir solamente una vez en su vida en el templo. Y adivinen qué ocurrió, y usted lo puede ver ahí en los evangelios. El sacerdote Zacarías fue llamado al servicio justo, que no es casualidad, cuando el ángel se le presenta a su esposa, ¿cierto? Y él estaba sirviendo. Y después el ángel se le presenta también a Zacarías, que justo en ese estaba en su tiempo de servicio en el templo, y ambos eran de avanzada edad. Y sabe que el ángel le dijo, tu esposa va a quedar embarazada, o le dijo, ya está embarazada, no recuerdo. ¿Y qué dijo Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Le dijo, oh, pero es que somos tan viejos, dame una señal. No le creyó. Nuestra hermana Edith, cuando estaba dirigiendo la alabanza, hablaba de fe. Claro, si yo fuera viejo y mi esposa fuera de avanzada edad, yo creo que también dudaría, porque biológicamente uno sabe que la mujer tiene una edad hasta que puede ser fértil. Pero si eran de avanzada edad sería difícil o quizá imposible. Y bueno, se recibe una señal y queda mudo. Por ser incrédulo, quedó mudo. ¿Se imagina el Señor nos dejara mudo a todos los incrédulos? Quizás andaríamos todos mudos aquí. Pero el Señor tuvo misericordia y permitió que Él recobrara. La Biblia es tan hermosa y Él recobró, Zacarías recobró el habla. Amén. Cuando nace el niño. Y la tradición judía decía que por lo general el hijo hombre debía llevar el mismo nombre del padre. La tradición judía, por lo tanto, toda la gente, los vecinos decían, este niño se va a llamar Zacarías, obviamente. Y él dijo, no. Y la gente, ¿cómo no se va a llamar Zacarías? Eso dice la tradición. Y adivinen, se le soltó el habla para decir que ese niño se iba a llamar Juan. Así que eso es el levita, también un sacerdote, y también dentro del levirato venían una linaje bien específico que eran los sumos sacerdotes, que eran más especiales porque solamente eran descendientes del levita Aarón. Esos eran los sumos sacerdotes. Entonces este levita es un levita dedicado a la alabanza, una de las tantas funciones del levirato. Y la palabra dice, y la historia dice que este era un salmista bien especial porque era considerado un director musical y director coral. Y yo me acordaba de un hermano por acá que también cumple ambas funciones. Porque los que estamos en la música sabemos que son cosas distintas. No es lo mismo dirigir a los músicos que dirigir a los cantantes. Pero Asaf cumplía ambas funciones a la vez. Y la palabra dice que lo hacía tan bien que David lo tenía ahí como principal. Y de hecho, la historia dice que fue tan importante que eventualmente todos los hijos de Asaf también heredaban ese rol.
Es como que nuestro hermano, o cualquier hijo de Felipe, tiene que ser director, solamente por ser hijo de él. No sé si aquí aplica. La Trini. Una, podría ser. Pero este era Asaf, un hombre privilegiado, un hombre importante, un levita de Dios destinado para la dirección de la alabanza, la dirección musical y la dirección coral. ¿Y cómo parte el salmo? No sé si usted se fijó. Parte reconociendo la bondad de Dios, ¿cierto? Pero al avanzar en el texto, él comienza a mirar a la gente que le rodea y empieza a mirar con envidia. De hecho, en esta versión que tengo yo dice que se llena de envidia. En el verso 3 dice: me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. A nosotros nos ha pasado de repente que uno dice: Señor, yo trato de ser bueno, ser un buen cristiano, hacer esto, ir a la iglesia todos los domingos y también hasta los martes y los jueves, y no me va tan bien. Y yo veo que incluso realmente podemos compararlo con nuestros hermanos, aunque no lo reconozcamos, así como le pasó eventualmente a los levitas que miraron a sus hermanos de las 11 tribus distintas, que tenían sus propiedades, sus herencias, y un levita decía: y yo paso viendo su bienestar, su buena vida. Pero en este caso no se comparaba con sus hermanos, sino que se comparaba con los que no son hijos de Dios. Y decía: más encima están llenos de salud. O sea, eventualmente él dice: más encima hago todo bien, no tengo economía, y más encima soy enfermizo, y al otro le va bien y tienen buena salud. En mi versión dice aquí: están llenos de salud y no les preocupa nada. No tienen los problemas de nosotros, no sufren como los demás, se adornan con orgullo, exhiben violencia, hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Y sabe que Asaf en ese momento estaba viendo cómo le iba bien a la gente mala. Básicamente estaba viendo eso. Asaf estaba cuestionándose: ¿por qué a la gente mala le va bien? Estaba mirando con envidia. ¿Saben que no sé si ustedes vieron esta semana una noticia de una persona, un compatriota que anduvo en un vuelo internacional? No sé, ¿quizás alguien vio la noticia? Era una persona que tenía una actitud bien despectiva. Bueno, por lo que decía ahí, él era gerente general de una empresa, seguramente era el que ganaba más en la empresa. El gerente general, por lo general, para la redundancia, es el que gana más. Y yo veía la actitud de él, porque vi el video y miraba así como hacia abajo, cuando: oye, si usted qué, tú eres la azafata, tú eres una persona, tú eres un negro. No sé si vio el video. Yo no podía decir. Yo, cuando leí este mensaje, yo pensaba en un perfil como ese. Obviamente no estoy jugando, pero es para que nos hagamos una idea. Es una persona que debe ganar un tremendo sueldo, que no debe tener ninguna preocupación, y que más encima se jacta de lo que tiene. Y mira al otro así como en menos. Si tú eres cualquier cosa, un funcionario, está bien, así como jajaja. Era totalmente burlesco. Y sabe que cuando leo Asaf, yo pienso que él se imagina a esa persona, esas personas que están, dice, como se les salen los ojos de gordura, es como que comen lo que quieren. ¿No ha pasado de repente que uno dice: tengo en mi mesa tal cosa? Y digo: hay gente que en este momento yo estoy comiendo, no sé, unos fideos hasta sin salsa, no sé, solo. Y uno piensa, y quizás hay familias que están comiéndose un asado ahora. ¿No le ha pasado de repente para el 18 de septiembre? Yo lo digo porque un 18 de septiembre con Talaya María, ¿cierto? Nos pasó que no estábamos pobres, pero estábamos así, ahí nomás. Y yo decía: Señor, en mi corazón, no sé si lo conté alguna vez, yo decía: Señor, en mi corazón, mi hermano, no sé, gente que uno ve, porque más encima, insisto, no es una crítica, pero de repente igual nos puede servir porque también me sirve a mí. Más encima hay gente que sube la foto haciendo un asado, sube la foto haciéndose el tremendo cordero ahí, chancho al palo, no sé. Y yo aquí comiéndome una empanada añeja, no sé, por decirlo así. Y sabe que en esa ocasión me pasó exactamente lo mismo, o muy parecido a Asaf. Como que, aunque no lo reconozcamos, nuestro corazón es llevado, porque somos humanos, es llevado al mal. Somos llevados a la envidia, somos llevados a la envidia, para decir: aquí Asaf está envidioso de lo que le va bien, y que más encima no son seguidores de Dios. Dice: a ellos les va bien y son malos. Señor, y yo te sirvo. Es como está diciendo: ¿para qué me sirve servirte si tú no me bendices? Eso está diciendo Asaf. ¿De qué me sirve servirte si tú no me devuelves? O me das algo. Y sabe que en esa ocasión, que fue varios años atrás, el Señor después, yo me le testigo ahí, el Señor se cumple también la palabra cuando dice que de repente utiliza a una persona, no sé, de quien menos tú esperas.
Ni siquiera fue una persona cristiana. Era una persona en el sitio que yo estaba trabajando en la UFRO. Y bueno, se está transmitiendo, de ahí lo vamos a borrar. Pero una persona que me había hecho un contrato, pero bueno, tampoco dependía de él, pero estuve como 3-4 meses sin sueldo, para entenderlo. Claro. Entonces una persona que depende de un sueldo, sabe que estar un mes sin sueldo, podría ser llevadero 2 meses, ya, 3 meses, pero 4 meses, complicado. Más encima para el 18. Por eso le decía, y yo decía, oh Señor, más encima la gente aquí subiendo fotos de su asado, su choripán y todas las cosas. Y yo aquí comiéndome algo, y por eso le digo al Señor como que me tapa la boca, no sé si usted le ha tapado la boca en el buen sentido, y envió una persona X, y de la nada, oye Alexis, ¿dónde vives? En tal lugar. Ya, dame media hora, te voy a ir a dejar algo. Creo que lo comenté alguna vez. Y ese algo llevó era como una caja, no sé, de estas que venden como de productos, como de embutidos. Oye, ¿alguien tiene un confort por ahí? Como embutido, una caja de puros productos seleccionados. Yo lo hubiera valorizado, lo hubiera puesto en plata, yo creo que eran como 60.000 pesos en productos de la mejor calidad, ¿cierto? Y fue tan espectacular porque era justo cosas como para cocinar en esa época. Y como les digo, el Señor ahí nos tapó la boca. Gracias, Señor. Eres bueno, Dios. Y saben que yo meditaba y decía, Señor, Asaf pasó eso y me enseña a mí, no sé si me enseña a usted, porque después avanza. Dice en el verso 12, así son los malvados, no se preocupan de nada y cada vez más encima son más ricos. O sea, no les basta con ser ricos, sino que más encima les va mejor todo el tiempo. Está como enojado, está como choreado, Asaf. Esos malvados me golpean a todas horas y en cuanto amanece me castigan. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces, en el verso 17, por favor, si me puede proyectar, hermana. En el verso 17 dice, entonces, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. ¿Se acuerdan que yo le dije que Asaf era un levita? Entonces su función estaba entre su casa, que ni siquiera era su casa, porque le decía que no tenía casa propia, y el santuario para servir, para ministrar la alabanza, la adoración. Entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. ¿Qué habrá comprendido en lo que leímos ahí? Después dice, Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos y el terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo. Aquí, ahí decía, me he portado como una bestia, en esta otra versión igual. No sé si alguna vez ustedes han llegado a ese punto que uno es tan tonto y ha cuestionado a Dios. No sé si usted o yo hemos tenido esa osadía de cuestionar a Dios. Bendito. ¿Nosotros hemos cuestionado a Dios? ¿Yo he cuestionado, usted ha cuestionado a Dios? ¿Sabe qué es eso? Cuando uno lo hace porque uno es humano y yo digo soy tonto y aquí dice soy una bestia. Es una bestia. ¿Cómo podemos osar cuestionar a Dios? Porque ¿quién somos nosotros comparados con Dios? ¿Sabe que nosotros proclamamos, cantamos, predicamos que Dios es nuestro Señor? Ayer estaba compartiendo con unos hermanos en una iglesia y estábamos analizando el concepto Señor. O sea, no sé si usted se ha fijado, pero en muchas canciones cantamos Señor mío, Señor Dios nuestro, tú eres mi Señor, oramos Señor, ¿cierto? Señor mi Dios. ¿Sabe qué significa el concepto Señor? ¿Podría ser comparado al concepto jefe? Sí. ¿Qué cree usted? Una de las cosas sí, yo creo. ¿O es aún más grande que el concepto jefe? Más. ¿Sabe por qué? Porque yo meditaba con los hermanos, para los que trabajan en un trabajo apatronado, tienen un horario, ¿cierto? Por ejemplo, un funcionario público, bueno, por decirlo, va a entrar a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. ¿Sí? Más o menos ahí cumple sus 8 o 9 horas. Entonces, por ejemplo, el funcionario tiene un jefe de 8 a 5 de la tarde. Pero desde las 5, un minuto, cuando ya marcó y está afuera, ya no es su jefe. En teoría. Ya no le debe respeto, o si me pide un informe, ya no le tengo que enviar el informe, porque ya estoy fuera. Y uno podría decir, ¿sabe qué? Espéreme hasta mañana. Claro. Mañana a las 8, un minuto le puedo responder porque ahora ya usted no es mi jefe. En teoría, ¿cierto? Pero con nuestro Señor, ¿podremos decirle eso? Señor, ahora no estoy en horario de iglesia, así que ahora no te obedezco.
Estoy como de Franco, como nuestro hermano. Estoy de Franco, Señor. Ahora tú no eres mi Señor. Hoy día no es domingo, entonces hoy día no es día de iglesia, entonces ya, como hoy día no es domingo, el Señor ya no es mi Señor, yo hago lo que quiero. Pero el Señor es Señor nuestro todos los días, todo el día, a cada minuto es nuestro Señor. ¿Sabes que cuando meditamos en eso significa que cada cosa que hagamos debiera pasar por nuestro Señor? Si el Señor quiere que haga esto, yo lo hago, pero si el Señor no quiere que lo haga, no lo puedo hacer, porque Él es mi Señor. Uno es un simple siervo. Pablo decía esclavo, y sabe que eso suena fuerte, pero si nos vamos al análisis de sinónimo, esclavo es sinónimo de siervo. Y nosotros decimos, Señor, yo soy tu siervo, te quiero servir. Y si el Señor te dice, ya hermana Jimena, deja todo y sírveme aquí en las Dorcas y vas a estar de lunes a domingo acá sirviéndome como levita, y no vas a tener ni casa, no vas a tener herencia, no vas a tener nada. Chao, piscina. Renuncia a tu quincho, a tu piscina, a todo. ¿Sabe qué? El levita tenía eso, y yo de repente me pongo en el lugar de este levita. Claro, no tenía nada, no tenía herencia. ¿Qué le iba a dar a sus hijos? Y más encima los que lo rodeaban, los que no seguían a Dios, eran ricos, estaban más encima de ahí, se enriquecían cada día más. Era un hombre que yo me pongo en el lugar de él y digo, quizás yo hubiera tenido el mismo sentimiento, porque el hombre es envidioso, somos envidiosos por naturaleza, y el que diga lo contrario en el fondo de su corazón sí es envidioso igual. Pero él dijo, entrando en el santuario de Dios, fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Y bueno, después leíamos en el verso 25, Asaf como que reflexiona, es como que parte mal viendo la envidia, ¿cierto? Como que en algún minuto uno siente que quiere renegar de su función de levita, pero después reflexiona y dice, en realidad, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y sabes que viendo, insisto, el concepto del levita, digo aquí como que él dijera, ¿sabes qué, Señor? No me importa no tener casa. ¿Sabes qué, Señor? No me importa tener un campo para heredarle a mis hijos. No me importa tener algo más, porque fuera de ti, ¿qué más necesito? ¿Qué más deseo en la tierra fuera de ti? No necesito nada más. El siguiente que dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La siguiente, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. La siguiente, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y ahí termina el Salmo. Y sabes que yo decía, Señor, tú eres tan perfecto, eres tan bueno, porque nos muestras este ejemplo de este salmista, que era el principal, podríamos decir, quizás una persona tan destacada que, como dice la historia, hasta los hijos de Asaf eran considerados directores, solo por ser hijos de Asaf. Bendito Dios. Pero este hombre también era humano. También criticó, cuestionó al Señor, su Dios. Pero finalmente dice, Señor, ¿quién tendré fuera de ti? ¿Qué me es más importante? ¿Por qué le decía yo que este pequeño mensaje también puede ser no sé si para reflexión? Mire, yo no estoy diciendo que todos seamos levitas. Y tampoco, como dice el pastor por ahí, tampoco estamos diciendo que usted venda todo lo que tiene y lo traiga aquí, como lo hicieron los primeros cristianos en todo caso. Hubo un tiempo en que los cristianos lo hicieron así. Algunos podrían decir, no, que era una especie de comunismo, que todos tenían que tener lo mismo. No se trataba de eso. ¿Saben qué? Ellos entendieron que tenían que despojarse de todos y nadie podía vivir más que otro. Todos tenían que tener lo mismo. Y se cumplió un tiempo ahora. Yo pienso y veo en la actualidad, nosotros tendríamos esa capacidad hoy. ¿Tendríamos esa capacidad? En el fondo de nuestro corazón, ¿estaríamos dispuestos a dejar todo? Vender todo lo que yo tengo, lo que entre comillas tengo, porque sabemos que somos simples administradores. Amén. ¿Estaríamos dispuestos a vender todo y traerlo aquí para que todos tengamos como un fondo común o no haya común? O alguno de nosotros podría decir, oye, pero es que yo me saqué la mugre. ¿Por qué yo tendría que darle el resultado de mi esfuerzo al Pancho de ahí? No. ¿Por qué tendría que darle el resultado de mi esfuerzo? ¿Sabe por qué? Porque siempre nosotros miramos la humanidad, nuestras cosas económicas, y uno dice, no, es que esto es mío. Y en realidad tenemos algo nuestro. La palabra del Señor dice que el día que nos muramos, ¿nos vamos a poder llevar algo a la tumba?
Nos vamos a poder llevar el auto que tanto anhelé, que me saqué la mugre y que todavía no estoy pagando. Me lo voy a poder llevar a la tumba. Voy a poder llevarme la casa que construí. Voy a poder llevar tantas cosas que adquirí. Saben que el final de cada uno de nosotros va a ser el polvo. La palabra dice que de polvo nos fuimos Formados, construidos. sí. ¿Sabes que la otra vez yo leí un estudio que decía que está realmente comprobado que en la Tierra se pueden encontrar todos los componentes químicos que son parte de un cuerpo humano? Amén. Está comprobado científicamente que del polvo fuimos construidos. Amén. Y un cuerpo que pasa años enterrado, en algún momento también se transforma en tierra. Sí, amén. Nuevamente. Así que esa es la reflexión. ¿Sabes qué, hermano? Yo decía, no me quiero poner como ejemplo ni nada, algunos de ustedes me conocen, pero yo me costó mucho entender de que años trabajando, yo estoy casi por cumplir 40 años, casi 4 décadas, y yo terminé mi carrera en el año 2011 y trabajé 13 años intensamente. ¿Y saben qué? Bueno, mi mamá es testigo, mi esposa igual, yo me sacaba la mugre trabajando, de repente trabajaba 10, 11, 12 horas diarias, y estaba metido en la oficina, salía de mi casa a oscuras, llegaba en la tarde a oscuras de nuevo, y yo en algún momento dije, y el Señor obviamente, porque la humanidad sigue ese rumbo, pero yo en algún momento dije, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Cuál es mi motor? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Con esto estoy bendiciendo la obra del Señor o es simplemente para aumentar, como decía ahí Asaf, la grosura de lo que yo como, lo que yo construyo para decir después que tengo esto y esto otro y compararme con el otro? Yo quiero decir, este tiene el auto, yo quiero tener el otro auto, si este tiene una casa en el barrio inglés, yo quiero tener, no sé, los Pablos, no sé, por decir un ejemplo. ¿Sabes que yo me senté y medité y dije, Señor, ¿qué es lo que me mueve a trabajar tanto y apartar un tiempo que podría dejarle al Señor o a mi familia? Me estoy dejando en una oficina que nadie me va a reconocer después, porque yo esa oficina la he visitado y no hay ninguna estatua mía ahí. Ni un diploma que diga, aquí trabajó el que trabajaba 12 horas diarias. A nadie le importa. Porque usted, como alguien dijo por ahí, ¿usted cree que usted es relevante en su trabajo? En Cristo rigor usted y somos nosotros un número más. Pero para el Señor somos un número más. No, Señor, gracias. ¿Sabe que a mí me costó años Amén. conmigo, 3 años trabajando incesantemente? Y el Señor me dijo, oye, ¿dónde está tu corazón? Y yo le pregunto a usted eso. Y me pregunta a mí, obviamente, ¿dónde está mi corazón? ¿A qué le dedico más tiempo en la semana? Amén. Obviamente hay que trabajar porque hay que comer, obviamente. Pero ¿a qué le dedico más? ¿Qué me esfuerzo más? ¿Me dedico más en agradar a mi jefe o me dedico más en agradar al Señor? ¿Me dedico más en agradar a mi jefe o en tener feliz a mi esposa? ¿Le dedico más tiempo a mi jefe o mi hijo me tiene que ver por foto nomás? ¿O me tiene que ver por videoconferencia? Gracias. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está su corazón? Gracias por tu Quiero que nos palabra, pongamos de Jesús. pie, que podamos cerrar esta reflexión, que podamos orar y podemos poder decir también si alguien quiere pasar acá. Sabes que yo, insisto, meditaba mucho y esta palabra primero es para mí. El salmista Asaf partió ahí cuestionándose, envidiando a los que les iba bien, pero al final dijo, yo entré al santuario, es como que digamos, yo entré a la iglesia, aquí a la congregación y me di cuenta y entendí el fin de ellos, que tienen esta riqueza temporal, pero su fin es muerte. Así es. Y yo podría tener pobreza ahora, pero tendré riqueza eterna. ¿Qué quiero yo? Estaré luchando por la... No se trata tampoco de que yo quiero la riqueza eterna, por eso voy a la iglesia. Es una forma de decir, pero yo estoy buscando la vida eterna, eso es lo que me mueve, mi corazón está ahí, o mi corazón está en trabajar y trabajar y trabajar. ¿Para qué? Si todo lo que pudiéramos conseguir con ese trabajo tan trabajólico va a perecer. Amén. Que el Señor nos ayude para ser sabios, Ayúdanos. para que terminemos como Asaf, que partió mal, pero después dijo, Señor, no tengo nada más Gloria en los a cielos Dios. sino a ti, Aleluya. y fuera de ti nada más deseo en la tierra. Nuestra primera prioridad es el Señor. Si es así, yo creo que el Señor algún día me va a decir, tú decías que yo era tu prioridad, pero en la práctica, ¿sabes qué? Señor. No se le notaba. No se notaba. Tu prioridad era el trabajo, tu prioridad era... No quiero dar más ejemplo porque van a decir que el hermano Alicia está dando palo. Pero mi prioridad era a lo cual yo le daba más tiempo. Gracias, Señor. ¿Tu prioridad era leer la Biblia o era ver la novela? ¿O era publicar cosas en las redes sociales? ¿O hacer muchas cosas que usted sabe que hacemos? ¿Dónde está mi corazón? Que el Señor nos ayude. Amén. Ayúdanos, Señor. Oramos. Y si alguien quiere pasar a orar, con fe, el Señor puede hacerlo. Y el Señor puede obrar, así como lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Cerramos nuestros ojos y oramos.